Hoy vamos a sumergirnos en el universo de Brené Brown y su libro Más fuerte que nunca. Una obra que, ha impactado a millones con esta promesa de transformar el dolor y el fracaso en fortaleza. Brown, que es una investigadora que ha dedicado su carrera a estudiar la vulnerabilidad y la vergüenza, nos propone un proceso de 3 pasos: el ajuste de cuentas, el rumor y la revolución. Y justo aquí es donde surge nuestra conversación. O sea, la gran pregunta es, ¿estamos ante un método psicológico realmente transformador, basado en datos, que nos da un camino claro para ser más resilientes? ¿O es en el fondo una historia muy bien contada, una simplificación brillante de procesos emocionales increíblemente complejos, cuyo verdadero valor está más en su narrativa que en su rigor? Yo voy a argumentar que su trabajo es una herramienta práctica y revolucionaria, fundamentada en una sólida investigación cualitativa. Y yo, por mi parte, voy a sostener que si bien el trabajo de Brown es inspirador y culturalmente muy necesario, su modelo corre el riesgo de empaquetar la compleja experiencia humana de la recuperación en una fórmula que se siente, mucho más cercana al género de la autoayuda que a un marco psicológico robusto y aplicable a la vida real. A ver, mi punto de partida es este. Brené Brown no nos ofrece meras frases de ánimo, sino un mapa. Un mapa claro y sobre todo accionable para cuando nos caemos, que es algo que nos pasa a todos, ¿no? Y no es algo que se le ocurrió de la noche a la mañana. Es el resultado de 13 años de investigación en la Universidad de Houston. El proceso que describe tiene una lógica interna muy potente. Empieza con el ajuste de cuentas, que básicamente es tener la valentía de reconocer lo que sientes, de decir «esto duele», en lugar de huir o fingir que no pasa nada. Luego viene el rumor, que para mí es el corazón del método. Es el momento de confrontar la historia que te estás contando sobre por qué te caíste. Y finalmente, la revolución, que no es otra cosa que tomar todo ese aprendizaje y usarlo para cambiar de verdad la forma en que vives. Por eso lo veo como un llamado a la valentía, un camino hacia lo que ella llama una vida sincera. No hablamos de parches, sino de una transformación profunda. Entiendo perfectamente el atractivo de tener un mapa. De verdad que sí. Pero yo llego a esto desde un lugar distinto. Es innegable que Brown ha cambiado la conversación global sobre la vergüenza, y eso es un mérito enorme. Sin embargo, cuando su método se presenta como una receta para los malos momentos o un manual para la acción, es cuando a mí se me encienden las alarmas y lo veo entrar de lleno en el terreno de la autoayuda. Mi gran cuestionamiento es, ¿de verdad se puede destilar algo tan caótico, tan personal y desordenado como superar un dolor profundo en 3 pasos secuenciales y universales? Para mí la genialidad de Brown está en sus metáforas, que son increíblemente poderosas. Hablar de hacer compost con el fracaso o de la importancia de estar en la arena. Son ideas que conectan un nivel emocional muy, muy profundo. Pero que algo resuene emocionalmente no lo convierte, per se, en una metodología psicológica rigurosa. Siento que se presenta la vulnerabilidad como una especie de llave maestra que abre todas las puertas, cuando en realidad es solo una variable, muy importante, sí, pero una de muchas en la compleja ecuación de la resiliencia. Veo tu punto sobre el riesgo de la simplificación, pero creo que la estructura es precisamente la mayor fortaleza del método, porque lo convierte en algo que puedes hacer. No es solo una idea abstracta, y ofrece herramientas muy concretas. Tomemos la fase del rumor, por ejemplo. Ella recomienda escribir lo que llama un primer borrador de mierda, o SFD por sus siglas en inglés, y esto es clave entenderlo. No es escribir un diario, es literalmente vomitar en el papel la historia más loca, paranoica y victimista que te estás contando en ese momento. Por ejemplo, mi jefe me despidió porque me odia en secreto, sabía que yo era mejor que él y ahora mi carrera está arruinada para siempre. Es una herramienta para sacar todo ese veneno emocional, ponerlo fuera de ti y poder mirarlo con distancia. Y no es una ocurrencia suya. Ella misma cita la investigación del Dr. James Pennebaker sobre cómo la escritura expresiva nos ayuda a procesar traumas. Pero, a ver, un momento. ¿No es esa forma de empaquetar las cosas, con acrónimos como SFD, con pasos numerados, precisamente una estrategia de marketing?
O sea, ¿para hacer que un concepto complejo sea más digerible para un mercado masivo? No digo que la técnica no funcione, ojo. La escritura terapéutica está muy estudiada. Lo que cuestiono es el empaquetado como un método infalible, de 3 pasos. Mi principal objeción es que la recuperación emocional rara vez o nunca es lineal. La vida no es una película con 3 actos, planteamiento, nudo y desenlace feliz. Una persona puede estar supuestamente en la fase de revolución y de repente un mal día, una mala noticia, la devuelve de cabeza al ajuste de cuentas. El modelo de Brown, con su estructura de 3 actos, es narrativamente perfecto, nos encanta, pero puede crear una expectativa irreal de progreso lineal que al no cumplirse puede generar aún más frustración. Es una objeción muy válida, y creo que es el punto donde más se suele criticar su trabajo. Sin embargo, yo no lo veo como una línea recta, y no creo que ella lo plantee así. Lo veo más como una espiral ascendente. La estructura no niega la naturaleza cíclica del dolor, sino que la enmarca. Cada vez que vuelves al ajuste de cuentas, no vuelves al punto de partida, vuelves con la sabiduría de haber transitado el ciclo antes. Ya conoces el terreno. El mapa sigue siendo útil, aunque recorras el mismo territorio varias veces porque cada vez lo haces con una nueva perspectiva. La estructura no es una camisa de fuerza, es, digamos, un andamio que te ayuda a construir. Y dentro de esa estructura está el otro concepto clave que mencionaste, el delta. Es la distancia entre ese primer borrador de mierda y lo que realmente pasó. Es un ejercicio casi detectivesco, de preguntarte, ¿qué parte de esta historia es verdad y qué parte es el miedo hablando? Eso es un proceso analítico, no una simple catarsis. Me gusta la idea de la espiral ascendente. Es una imagen mucho más sofisticada. Pero, ¿crees que el lector promedio que compra el libro en un aeropuerto capta ese matiz? ¿O simplemente se queda con la idea de sigue estos 3 pasos y ya está? Porque la comunicación y el marketing en torno a su obra a menudo apuntan a lo segundo. Y esta crítica sobre la linealidad me parece que conecta directamente con el tema de la vulnerabilidad. Porque la decisión de ser vulnerable no es un paso que das una vez y listo. Es un estado que tienes que renegociar constantemente, cada día, en cada interacción, lo que rompe por completo con cualquier idea de un proceso con un principio y un fin claros. Totalmente de acuerdo en que no es un interruptor de on-off, y creo que esa es precisamente su mayor contribución. Ella redefine la vulnerabilidad, la saca del cajón de la debilidad y la coloca en el del coraje. Su definición es muy precisa: incertidumbre, riesgo y exposición emocional. Es decir, es lo que sentimos cuando no tenemos el control. Y su argumento central, que me parece irrefutable, es que no puedes experimentar las cosas que más valoramos en la vida, el amor, la pertenencia, la alegría, sin exponerte a esa incertidumbre. Para levantarte fuerte, primero tienes que tener el coraje de ser vulnerable en la caída, de sentirla plenamente. No hay atajos. La vulnerabilidad no es una opción, es el único camino. Tienes toda la razón en que esa redefinición ha sido increíblemente valiosa. Ha dado permiso para ser humano. Sin embargo, aquí es donde realmente tengo un problema con su argumento, o al menos con cómo se interpreta. Me preocupa la tendencia a convertir la vulnerabilidad en una panacea, en la solución a todo. El modelo de Brown pone un énfasis casi absoluto en la decisión individual de elegir ser vulnerable. Y al hacerlo, corre el riesgo de minimizar peligrosamente los factores sistémicos, los contextuales. Pensemos en alguien que pierde su trabajo por una reestructuración económica y tiene una familia que alimentar. Decirle que elija la vulnerabilidad puede sonar vacío. Su capacidad para levantarse fuerte no depende únicamente de su valentía. Depende de si tiene una red de apoyo, si tiene ahorros, de su acceso a la sanidad. El libro critica, y con razón, el mito de la autosuficiencia. Pero me temo que paradójicamente puede estar creando un nuevo ideal. El del individuo heroico que, a través de su propia vulnerabilidad, puede superar cualquier obstáculo sin importar lo injusta que sea la estructura externa. Entiendo perfectamente la crítica, y es un punto muy importante. Quizás sea el punto ciego de gran parte de la literatura de desarrollo personal. Sin embargo, en el ámbito de lo que el individuo sí puede controlar, que es su propia narrativa y su respuesta emocional, el método me parece potentísimo. Ella no dice que ser vulnerable vaya a cambiar el sistema económico, pero sí que puede cambiar cómo navegas esa crisis.
Y eso me lleva al tercer punto, el alcance de la transformación. No estoy convencida de que su objetivo sea simplemente crear un individuo heroico. El objetivo del proceso Rising Strong no es solo recuperarse de un evento, es catalizar una revolución en cómo esa persona se relaciona con el mundo. Brown lo dice explícitamente. Este proceso puede transformar la manera como vivimos, amamos, criamos. No habla de un simple ajuste cognitivo, sino de un cambio fundamental, duradero. Se trata de reescribir las reglas con las que juegas el juego de la vida. Y eso, por definición, es revolucionario. Es una promesa enorme. Muy atractiva, por cierto. Pero si analizamos el núcleo del método, ¿de qué estamos hablando realmente? Estamos hablando de gestión de historias, de asumir el control de tu narrativa personal. Es una herramienta de empoderamiento cognitivo sin duda, muy valiosa. Aprender a cuestionar esa primera historia que nos contamos, llena de miedo, es una habilidad crucial. Pero la pregunta que me hago ¿es redactar un desenlace diferente sinónimo de una revolución vital? Yo invitaría a moderar las expectativas. Volvamos al ejemplo de antes, la persona que pierde su trabajo en un entorno tóxico. Si usa el método para entender que su despido no define su valía, eso es un triunfo enorme, a nivel interno. Pero si las circunstancias externas, el entorno tóxico, la falta de oportunidades, permanecen inalteradas, hablamos de una revolución o de un mecanismo de afrontamiento increíblemente sofisticado. Cambiar la narrativa puede ser, en algunos casos, una forma de adaptarse mejor a una realidad insostenible, en lugar de una herramienta para cambiar esa realidad. Pero yo argumentaría que una cosa lleva a la otra. Cambiar tu narrativa interna es el primer paso, y el más crucial para cambiar tu realidad externa. Si dejas de contarte la historia de que no vales nada y empiezas a creer en la historia de que merezco un entorno respetuoso, es mucho más probable que tomes las acciones necesarias para buscarlo. La revolución interna precede a la externa. El método no te dice que te conformes, te da las herramientas para que dejes de ser una víctima de tu historia y te conviertas en la autora. Y ese cambio de rol, de víctima a autora, es la verdadera revolución. No es solo un cambio cognitivo, es existencial. Es abrumadora para quien se enfrenta a barreras sistémicas reales. A veces, no eres la víctima de tu historia, eres la víctima de un sistema. Y distinguir entre ambas cosas es crucial. Creo que el valor del libro es inmenso para empezar una conversación con uno mismo, pero es peligroso verlo como la solución final. Es un excelente punto de partida, pero no es todo el mapa. Mira, si tuviera que destilar mi argumento, sería este. El método de Brené Brown es un marco práctico y profundamente humano que traduce años de investigación en un proceso accesible. Lejos de ser una simplificación, es una destilación de verdades complejas. Al darnos un lenguaje, ajuste, rumor, revolución y herramientas concretas, nos empodera para transformar activamente el dolor en fortaleza y nos guía hacia una vida más auténtica. Es una invitación a ser las autoras de nuestras propias segundas oportunidades. Y resumiendo mi punto de vista, la obra de Brown es una contribución cultural gigantesca. Ha hecho que hablar de vergüenza y resiliencia sea algo normal, y eso es impagable. Su valor para mí es más inspiracional y metafórico que estrictamente metodológico. Al presentar la recuperación como una fórmula, aunque sea sin querer, corre el riesgo de aplanar una experiencia que es por naturaleza desordenada, recursiva y única para cada persona. Es una puerta de entrada maravillosa a la introspección, pero no debemos confundir la puerta con la casa entera. Creo que, al final, ambos podemos estar de acuerdo en algo. La increíble popularidad de su trabajo demuestra que hay una sed enorme en nuestra sociedad. Una necesidad profunda de encontrar un lenguaje y un proceso para entender y lidiar con nuestras emociones más difíciles, sobre todo con las que nacen del fracaso. Absolutamente. Y creo que esta conversación deja al oyente con una reflexión fundamental. Cuando nos enfrentamos a nuestras propias caídas, ¿qué necesitamos más? ¿Un mapa estructurado que nos guíe, como el que propone Brown, con el riesgo de que no se ajuste a nuestro terreno particular? ¿O necesitamos aprender a navegar en el caos, a aceptar la incertidumbre y a dibujar nuestro propio mapa sobre la marcha, aunque el camino sea menos claro?
La obra de Brown es sin duda un punto de partida extraordinario para que cada uno de nosotros empiece a explorar esa pregunta.